Frente a los datos paupérrimos de crecimiento que ha venido presentando Europa en los últimos años, las previsiones que tenemos para este ejercicio, los números que llegan desde el otro lado del Atlántico, sobre todo desde Latinoamérica, muestran una fuerza sostenida, constante, también para este ejercicio, crecimientos entre el 4 y el 6% para la mayoría de países de la zona. Uno de ellos es Colombia. Estamos con su vicepresidente, con Angelino Garzón. ¿Cuáles son las claves para tener esa capacidad sostenida de crecer con todos los matices, pero con esa fuerza en este ciclo económico? Javier, pues ha sido el esfuerzo conjunto del Estado colombiano, el esfuerzo conjunto con los sectores empresariales colombianos, con los trabajadores colombianos y con el conjunto de sectores de la sociedad. Y ante todo, con un propósito, que es consolidar a Colombia como un país en progreso. En materia económica, el año pasado tuvimos un crecimiento del 5.5 con relación al Producto Interno Bruto. Llegamos a 55.000 millones de dólares en las exportaciones. Llegamos a una producción de 950.000 barriles diarios de petróleo. Igualmente nuestras importaciones fueron cercanas a los 55.000 millones de dólares, o sea, tenemos una balanza comercial bastante equilibrada. Nuestra inflación fue del 3.7. Logramos concertar el incremento de salarios entre las centrales sindicales, los empresarios y el gobierno en el 5.8 como un reconocimiento a los trabajadores en los temas de productividad. Y obviamente que la proyección para este año es llegar a un crecimiento del 6% con relación al Producto Interno Bruto, seguir incrementando nuestras exportaciones, nuestras importaciones y por otra parte aspiramos este año superar ya la producción de 1 millón de barriles de petróleo diario. Nuestra aspiración es consolidarnos como una de las 5 economías más fuertes de la región. Valoro que esto es una tendencia en su conjunto de toda la región de América Latina y el Caribe, y en el caso particular de Colombia está muy ligada también a nuestra estrategia de darle garantías jurídicas, administrativas a la inversión extranjera y también a la inversión nacional. Ese es un factor fundamental que busca cualquier inversor, estabilidad jurídica, una seguridad. En el caso de Colombia lo han conseguido, se han estabilizado. ¿Cómo ve el doble modelo que desde Europa por lo menos se percibe en la zona entre lo que puede ser la gestión y la idea política de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, frente a la que están siguiendo el resto, frente a la que siguen ustedes? Pues nosotros somos respetuosos de los asuntos internos de cada país. En el caso particular de Colombia, nosotros hemos ido consolidando una política de Estado que parte de respetar los derechos humanos del sector empresarial. Como parte integrante de los derechos humanos está la seguridad jurídica, la seguridad política y administrativa que requiere el sector empresarial. Está también de que el Estado debe contribuir a que las empresas sean más productivas, competitivas y sostenibles. Está el de que estamos trabajando la relación armoniosa que tiene que haber entre la pequeña y mediana empresa, las empresas familiares también con las grandes empresas. Está porque el Estado tiene que contribuir a crearle mercados al sector empresarial. Por eso toda nuestra política de acuerdos comerciales, de tratados de libre comercio. Y está también para que las empresas generen utilidades, porque la única manera en que usted puede ser exigente con los deberes que también tiene que cumplir el sector empresarial es garantizándole los derechos. Los deberes del sector empresarial son pagar los tributos, son desarrollar buenas prácticas laborales, de respeto a las libertades sindicales de los trabajadores, buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, buenas prácticas en materia ambiental. En otras palabras, una relación de derechos y deberes, y por eso para nosotros es fundamental toda esta política de acuerdos comerciales, de tratados de libre comercio, como el que estamos tratando que se apruebe en el Parlamento Europeo, el acuerdo comercial entre
la Unión Europea, Colombia y Perú. ¿Cómo marchan las negociaciones con la Unión Europea para la puesta en marcha de ese tratado de libre comercio? Llevamos tiempo negociándolo y todavía no se ha cerrado ese acuerdo. Pues, si usted me permite, yo veo con cierta preocupación. Poco la lentitud del proceso de aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Veo también con preocupación que algunas personas no son conscientes de que este es un gana-gana, que aquí no se trata de que la Unión Europea le esté haciendo un favor a Colombia o a Perú, o que Colombia o Perú le esté haciendo un favor a la Unión Europea. Aquí se trata de que le conviene este acuerdo para el desarrollo económico y para las políticas de empleo de la Unión Europea, también para Colombia y para el Perú. Y obviamente que yo no me quiero imaginar que en el Parlamento Europeo no se llegara a aprobar este acuerdo comercial. El problema está por el lado de la Unión Europea, las reticencias, ¿cree usted, o la menor voluntad para seguir adelante con el acuerdo? Porque es que ya Colombia y Perú cumplió, ya nosotros lo aprobamos en el Parlamento, ya nosotros lo refrendamos. Ahora, nosotros lo que queremos es que ojalá este año se apruebe el acuerdo comercial, porque, por ejemplo, la Unión Europea para Colombia y Perú tiene un mercado de 10.000 millones de dólares. Eso no es nada despreciable. Las exportaciones de la Unión Europea el año pasado a Colombia y Perú fueron de 9.000 millones de dólares. Las exportaciones de Colombia y Perú a la Unión Europea fueron de 10.000 millones de dólares. Es una balanza comercial equilibrada. Pero además, si este acuerdo comercial no se llegara a aprobar, permítanme decirle el mensaje no solamente para Colombia, no solamente para el Perú, sino para toda América Latina y el Caribe, que es un continente en crecimiento económico, pues sería un muy mal mensaje. Y yo creo que también sería una decisión que afectaría a la sociedad europea y al sector empresarial europeo. El presidente de Colombia ha presentado su candidatura para la dirección general de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Si alcanza el cargo, ¿cuáles serían las dos ideas fundamentales que le gustaría promover? Pues digamos, el presidente Juan Manuel Santos presentó mi candidatura para la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuyas elecciones van a ser el próximo 28 de mayo. A partir de que, por mis conocimientos y mi experiencia, yo fui cerca de 22 años dirigente sindical, he sido asesor de empresas, tengo una experiencia en asuntos del Estado, tanto en cargos de designación como por elección popular de casi 22 años. O sea, soy una persona que conoce a los tres actores del mundo del trabajo, a los gobiernos, a los empresarios, a los trabajadores. Y obviamente que lo primero es que la OIT no es un cuarto actor social. La OIT es un facilitador, un punto de apoyo para las relaciones fraternas de diálogo, de cooperación, que siempre deben de existir entre empresarios, trabajadores y gobierno. Porque la base fundamental para que existan trabajadores y existan sindicatos es que existan empresas. Si no existen empresas, no existen ni trabajadores ni sindicatos. Y, por ejemplo, desafíos tan fuertes que hoy se tienen, como el empleo juvenil, el empleo de las mujeres, la erradicación del trabajo infantil, solamente es posible con un esfuerzo conjunto de los gobiernos, de los empresarios y un buen entendimiento con los trabajadores. Es fundamental consolidar la cultura del diálogo social y de relaciones fraternas entre empresarios, trabajadores y gobierno. Ese sería su mensaje también para España. En España el problema del desempleo es la principal preocupación para la ciudadanía, casi un 25% de tasa de paro. Se ha reunido con patronal, con sindicatos, con gobierno. ¿Qué es lo que ha entendido, qué es lo que cree que puede ocurrir con un país que no puede continuar sosteniendo este nivel de desempleo? Pues primero me hubiera gustado que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estuviera acompañando activamente
al gobierno de España, a los empresarios españoles, a los trabajadores españoles en una situación de crisis que se está viviendo. Valoro enormemente por las conversaciones que he tenido con las autoridades españolas, con los sindicatos españoles y con los empresarios españoles, de que hay una voluntad de ellos de dialogar, que son conscientes de que hay una situación de crisis. Y yo creo que a partir de que son conscientes que hay una situación de crisis, que son conscientes que se tienen que hacer sacrificios y que hay una voluntad de diálogo, yo creo que pueden encontrar caminos de entendimiento, de trabajo conjunto, porque además no debemos de olvidar que España tiene de todas maneras empresas muy sólidas, con hoy una presencia internacional muy fuerte. En el caso de Colombia hoy tenemos más de 200 empresas españolas que tienen inversiones en Colombia, que quieren invertir más en Colombia, y esa es una gran fortaleza, digamos, y la gran reserva que tiene la economía española. Yo estoy consciente de que España va a superar esta situación de crisis, que los países de la Unión Europea van a superar esta situación de crisis. Y además porque a nosotros, no solamente en Colombia, sino a la región de América Latina y el Caribe, le sirve mucho, y es mucho más importante que de esta crisis salga una Unión Europea mucho más fortalecida. Y después de reunirse con patronal, con sindicatos, con gobierno, ¿cuál es su impresión de la reforma laboral que se ha puesto en marcha en España? ¿Va por ese camino? Pues estos son asuntos internos de España que, dada mi condición de vicepresidente de la República, pero también por ser un ciudadano extranjero, procuro no opinar sobre asuntos internos, decisiones internas, pero creo que lo más importante es que he encontrado una voluntad del gobierno español, de los empresarios españoles, los sindicatos españoles, de conciencia, de hacer esfuerzos para superar la crisis, de diálogo, y creo que a partir de que se es consciente que hay una situación de crisis, pueden encontrar mediante el diálogo social caminos de entendimiento, porque al final lo importante es tener claro que estos tres actores sociales en el mundo del trabajo, que son universales, en la medida en que dialoguen, se entiendan, son fundamentales, no solamente para consolidar el crecimiento económico de un país, de una región, sino también para generar políticas de empleo decentes y para generar políticas de bienestar social. Para concluir, entonces, volvemos a un asunto doméstico sobre el que sí tendrá opinión más profunda. Las FARC, su situación. Hablar de Colombia desde Europa también es mirar y ver cómo marcha la lucha contra las FARC. ¿En qué punto estamos? Estamos en que el gobierno colombiano, dentro de este concepto de Colombia país en progreso, tiene la decisión, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, de luchar contra toda expresión de ilegalidad, contra toda expresión de criminalidad organizada. La guerrilla es una organización armada ilegal, las bandas criminales son organizaciones armadas ilegales, el narcotráfico son organizaciones ilegales, que presupone el Estado una lucha permanente contra ellas. Es una lucha del Estado, es una lucha de la sociedad civil, porque hace parte del deber que tiene el Estado de garantizarle a la población el derecho a vivir en tranquilidad, en bienestar y en paz. Y en ese sentido nosotros les hemos dicho que pongan en libertad a todos los secuestrados, que cesen la práctica del secuestro, del terrorismo y del narcotráfico, que cesen la práctica criminal de las minas antipersona que tanto daño le han causado a la población colombiana, que pongan en libertad niños y adolescentes que han reclutado forzosamente, y lo más importante, que tomen la decisión de abandonar el camino del terrorismo, de la violencia, de toda esa criminalidad que lo único que le ha causado al pueblo de Colombia es dolor, lágrimas, pero también indignación. Que entiendan que el pueblo de Colombia hoy, para consolidar el país como un Estado moderno, como un país en progreso, lo que más desea es vivir en paz.
Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, gracias por atender a Business Televisión. A usted muchas gracias, Javier, y muchos éxitos y bueno, los estamos esperando con los brazos abiertos en Colombia.